Segundo test en Bahrein, segundo día de test en Bahrein, en esta pretemporada de 2026 de Fórmula 1. Y cuidado, los alonsistas, los fans de Aston Martin, están prácticamente desahuciando ya al AMR26. Pero es que esto solo está comenzando. Están acumulando rodaje, que ya es mucho más que el que tuvieron ayer. Qué sorpresa que una vez que se ha montado Fernando Alonso en el monoplaza de Aston Martin. Hay que ir paso a paso y es que ellos van en fase mucho más prematura que el resto de equipos que ya están poco a poco incorporando más y más rendimiento. Y aún así, están a unos 4 segundos. Que aquí vamos a ver hoy si eso es estar muy lejos o es recuperable para Australia. Así que no os perdáis el vídeo de Data Performance F1. Vamos a calmarnos, Chemi. Vamos a calmarnos. Vamos a calmar, un poquito de calma. Que ni Se está nota, muerto ni está enterrado todavía. se nota que es un coche nuevo. Y se Se nota que hay nota miedo a que las potentemente. cosas vayan al nivel de 2015. Tú hablas de que Alonso se vaya a arrastrar con la ilusión que hay porque pueda competir por resultados, con la ilusión que hay de que puede hacer algo bien, y la gente empieza a ponerse histérica. Pero empieza con unos nervios y unas cosas que es que no son ni normales. Vamos a ver hoy. Hemos escuchado una traviatando menor para explicar exactamente dónde está este Aston Martin y qué está pasando y qué va a pasar. Porque no es lo que se está hablando. Vamos, no se ha muerto el coche, ya no hace falta que hagan el AMR27. El 26 tiene muchísima vida. Y parece increíble que esté diciendo yo esto, pero tiene muchísima vida. Calma, calma. Es que la gente lo que quería es que cuando se subiera Fernando Alonso estuviera ahí en las primeras posiciones, marcando tiempos prácticamente de referencia, porque es un pilotazo, porque es un coche de Adrian Newey, pero es que lo acaban de montar, lo acaban de ensamblar y primero tienen que arrancarlo, que ayer pues ya les costó, tuvieron esos problemas de refrigeración y hoy han acumulado casi 100 vueltas, 98 si no me equivoco, ya tratando el motor como debe de ser, haciendo estas pruebas, estas verificaciones, que son cosas que ya han hecho otros equipos antes de llegar a Bahrein. Pero Aston Martin viene un poquito tarde. Eso lo hicieron en Barcelona. Para que luego veamos claro, estamos en vuelta 200. En día y medio McLaren dio 200 vueltas en Barcelona. Y Red Bull lo mismo. ¿Por qué nos calmamos un poquito? ¿Por qué empezamos a estar viendo lo que las vueltas y la vida que tiene este coche y no es la que queremos que tenga ahora mismo? Vamos a ver lo que hay por detrás de todo esto. En la jornada de hoy lo que hemos visto es a un sorprendente Charles Leclerc, Ferrari, muy dominantes en esta segunda jornada. Ya decíamos ayer que McLaren había marcado el mejor tiempo, Verstappen había completado un montón de vueltas con el Red Bull también marcando buenos registros, pero es que cada día podía cambiar esa referencia de tiempo y también el piloto líder, que incluso alguien de la zona media podría ocupar esas primeras posiciones. En este caso ha sido Charles Leclerc y Ferrari, que han hecho un grandísimo test en el día de hoy, pero como estábamos diciendo, en fase mucho más avanzada que otros equipos que van más rezagados. Fernando Alonso a menos de 4 segundos, pero ya acercándose a esas 100 vueltas en esta jornada. Poco a poco va creciendo, lo que pasa que quizás a un ritmo más lento de lo que espera la gente. Claro, ahora mismo han habido tres pilotos que han hecho más de 100 vueltas. Luego también hemos tenido algunos pilotos que no han podido rodar en todo el día. Antonelli 3 vueltas sin tiempo. Verstappen tenía que haber rodado y no ha subido el coche por el problema de la mañana. Todo esto nos deja de que por debajo de los 100 giros han quedado cuatro equipos. Mercedes con 57, Red Bull con 87, Alpine 97 y Aston Martin 98.
Y el resto ya entre los 130, los 110 giros y los 140 giros. McLaren el equipo más activo, con Norris 150 vueltas, 149, y un mejor tiempo de 1.34.7, que podría haber sido 1.34.712 con 0,072 de mejora, que se ha quedado ahí en la pista. Ferrari el mejor equipo, con 139 vueltas, 1.34.2 de vuelta rápida. McLaren 34.7, que es lo que comentábamos. Haas con el 35.3 y el resto en 36 y 37 y Aston Martin en 38. Tan descolgado que no es normal, porque tú ves los tres sectores están en rojo, perdiendo mucho tiempo en cada punto y sobre todo perdiendo mucho en la final de la recta. Luego vamos a entender qué ha pasado aquí con Aston Martin. Para entender cómo ha sido esta jornada, hay que ir a ver cuántas vueltas se han dado por horas y esa acumulación de giros, cómo han completado también sus programas de trabajo los equipos o cómo los han podido completar, porque como ha dicho Chemi, ha habido pilotos que ni siquiera han salido a la pista porque se han encontrado problemas desde la primera hora. Sobre todo una mañana estable, una primera hora tranquila, con muchas pruebas en el box y con muchas evaluaciones aerodinámicas. Luego 3 horas por encima de las 120 vueltas, llegando incluso en la tercera hora a 160. La primera de la tarde tranquila, por debajo de los 100. Y una tarde ya muy activa, orientada a fase de carrera, rozando, incluso superando las 200 vueltas por hora, que te vas a prácticamente unos 20 giros por equipo, que ya de por sí son datos de que estamos trabajando más en cantidad de vueltas que en calidad de las vueltas. Todo esto nos marca una evolución de las vueltas muy, muy progresiva entre todos los equipos. La línea general ha sido la de ir haciendo vueltas en cada hora, ahí han seguido prácticamente todos. Se ha caído a última hora a partir de la hora 6 Alpine, donde ha tenido más problemas al final del día. Luego también Cadillac ha podido recuperar un poco más y los que han tardado mucho más en empezar su jornada han sido tanto Red Bull como Mercedes. Red Bull ha hecho una mañana muy complicada, que apenas ha podido rodar, y luego la tarde sí que ha podido, a partir de la hora 5 y la hora 6 empezar a empezar su programa de trabajo. Y el resto eso, una línea muy igual, entre los 110 giros y los 140 ya con mucho trabajo en carrera. En esa línea también estaba Aston Martin, que ha sacado 98 vueltas, un poquito por debajo de los 100, y un trabajo muy lineal en ese sentido. Fíjate los nombres de los que has dicho que han tenido problemas que no han podido rodar por la mañana. Red Bull, quizás el más consistente ayer en la primera jornada del test de Bahrein, y Mercedes, que es ese equipo que por el que todo el mundo estaba apostando por su motor y porque estamos, parece ser, en un reglamento de unidad de potencia donde debería destacar. Precisamente desde Mercedes dicen que la referencia es Red Bull y desde Red Bull que la referencia es Mercedes. O sea que se están tirando también los trastos a la cabeza entre ellos. Ya adentrándonos en cómo ha sido el programa de trabajo de cada uno de los equipos, o al menos de los equipos que más nos importan, hay que abrir la lata de qué es lo que está pasando con el Aston Martin. Quizás su programa de trabajo nos da a entender qué es lo que está sucediendo, Chemi. Totalmente, totalmente, y es lo que he podido sacar. Primera hora de la mañana, solo 2 vueltas de instalación y verificación. Luego han empezado a hacer un programa de 2 tandas de vueltas estables, con tiempos increíblemente altos en el 42 y en el 41. Fíjate cómo van tan arriba. Y luego han empezado con una serie de pruebas de configuración, que aquí está el coche, están las pruebas de configuración, entendiendo por dónde va cada cosa y por dónde va el diferente comportamiento del coche. Primero con 3 tandas en el neumático medio, con 11 y 9 vueltas. Importante esta cantidad de vueltas que están dando, mucho más que en otros años, orientada sobre todo a conocer el comportamiento del setup y el comportamiento del coche también en la fase de carrera y con más vueltas clave para entender la unidad de potencia. En ese momento ha llegado el 38.9, que ha sido el mejor tiempo de los que hemos podido registrar, porque luego a la tarde ha habido un corte de sistemas. Y ha acabado con una tanda de 9 vueltas. Por la tarde también trabajo de sistemas y de pruebas. Sobre todo, fíjate, 15 vueltas en la hora 2, 17 o 18 vueltas en la hora 3, 20 vueltas en la hora 4. Ese coche empieza
a rodar. Hablamos lo mismo, empieza a rodar. Por la tarde, 6 vueltas en la primera hora, luego han podido superar las 10 vueltas en la hora 6 y en la hora 7, con mucho trabajo de configuración y con mucho trabajo de prueba de entender cómo funciona el coche, pero a años luz del máximo y de conocer la capacidad de este monoplaza. Y esa es una de las grandes claves que nos determina lo que ha podido pasar con su jornada, porque claro, todo el mundo hemos hablado. El Aston Martin está a 4 segundos por vuelta de sus rivales. El Aston Martin no va para ningún lado. El Aston Martin está muerto. El Aston Martin ya es una decepción, es una estafa. Tantas cosas tan increíbles y tan surrealistas a la vez que solamente hay que ver un poquito la realidad para darte cuenta de lo que está pasando. Y lo que está pasando creo que lo podemos ver a continuación, en la imagen de comparativa entre Norris y Alonso. Vale. Esta prueba se refiere a una tanda que han hecho de configuración con el neumático C2 nuevo entre ambos pilotos. Vale. Lo que primero me llama la atención muy mucho es dónde está perdiendo el tiempo el Aston Martin. Lo está perdiendo no a baja velocidad. De hecho, la velocidad en el paso por la 8 y el paso por la 10 perdía prácticamente décimas. O sea, una décima de separación entre coches. Tiempo total perdido en la recta, 2,5 segundos. Tiempo total perdido en la curva, 1,5 segundos. 4 segundos en total al final de la vuelta. Vale, aquí dos grandes bloques. Y aquí dos grandes frentes que tenemos que entender y que tenemos que atacar. Por un lado, en el paso por curva, estamos en la vuelta 200, porque son 5 del día 1 de Barcelona, 61 del día 2 de Barcelona, 0 del día 3, porque solo hicieron 1 y 2 días. Total 60 vueltas. Ayer 36 vueltas, vuelta 100. Hoy 200 vueltas. Estas vueltas son las mismas que ha hecho McLaren en día y medio. Todos esos trabajos, todos estos problemas y todas estas condiciones que están pasando son cosas que se encontraron McLaren y Mercedes y todos los equipos que rodaron mucho en Barcelona. Esto está pasando porque es es la vuelta 200 de su preparación. Mientras que los otros están ya casi rozando, si no son las 350, las 400 vueltas. Preparación corta, no conocemos el coche, la base no es la misma, todo ha cambiado. Eso se traduce en baja velocidad y eso se traduce en que en curva lenta es donde está perdiendo el tiempo. Entonces, hay un segundo y medio que se va a mejorar mucho. Solo hay que ver el tiempo que se pierde de las 6 a las 7 porque se tiene que levantar mucho antes y no es capaz de ir a gas en toda esa zona, a gas a fondo. Entonces, todo eso es tiempo que se va a poder recuperar. Hablamos de ahora, vueltas y tiempos de ahora, segundo y medio en la curva, hoy, a 12 de febrero. En la recta, 2,6 segundos. Y los 2,6 segundos lo podemos ver mucho más claro en la siguiente imagen, cuando comparamos con la unidad de potencia, con Leclerc. Bueno, primero todo, abajo, en revoluciones, el Aston Martin va por lo menos unas 1000 vueltas por debajo de lo que tiene que ir. ¿Qué se traduce esto? En que la clave básica de la potencia es RPM por par. Tú tienes menos revoluciones, tú tienes menos ciclos de trabajo, una misma fuerza en parte del motor produce menos potencia. Entonces hablamos de que hay mucha diferencia al final de la recta porque es que este coche no está llegando donde tiene que llegar. Está siempre, y es que se ve líneas totalmente paralelas, pero desplazadas hacia abajo, la de Aston Martin, en toda la vuelta, pero en toda la vuelta. Final de la recta es incluso más claro. Llega a 310 y al final de la recta acaba por debajo de los 300. El Ferrari se queda en los 315. Y es que incluso, ¿cómo será esto? Que al final de la recta frena y la deceleración es negativa. O sea, la aceleración es negativa, decelera ese coche acelerando, porque no hay energía, porque no ha llegado ahí, porque está totalmente cerrado. Desde ahí, en la llegada de la frenada de la 4, lo mismo. Es un coche que tiene mucha menos potencia porque acelera menos. Pero fíjate que sale bien, pero luego al final, cuando importa la potencia, RPM por par, es cuando se queda. En el paso por la llegada a la 8, en la llegada a la 11, lo mismo. Sale bien, sale exactamente igual que el Ferrari y pierde tiempo. ¿Por qué? Porque va mucho más bajo de potencia. Y al final de la vuelta, increíblemente marcado. Fíjate esa aceleración hacia la curva 14, hacia la última curva. Llega a 2,75, el Ferrari llega a 325 km por hora,
porque él ni siquiera llega a meter octava, se queda en séptima, no ha metido octava salvo en la recta de meta. Y ahí sí que puede meter octava el Ferrari. Y el Aston Martin se queda a las mismas revoluciones que tiene el Ferrari, incluso menos, pero con una marcha menos. O sea, es el ejemplo clarísimo. 2,5 segundos, ¿dónde están? En el Power Unit, en la gestión de la potencia y en la necesidad que ellos están teniendo de conocer, entender y hacer pruebas al coche. Esos detalles de que estira los guantes, de que esas malas sensaciones, vuelta 200. Y me dices, en la vuelta 400, la semana que viene, el último día, estamos igual o peor, entonces te lo compro. Ahora, vuelta 200. No, en 3 días de pruebas, el día más largo 65 vueltas y no pasaban de los 280. ¿Qué tal si estamos un poquito más tranquilos, más relajados y damos tiempo al tiempo? Una semana más, solamente una semana más para ver lo que puede pasar. Y a partir de ahí, la semana que viene. Es que en Twitter yo sí que he llegado a leer de que fuentes fiables dicen que el motor Honda está dando el máximo que puede dar. Y aquí lo ¿Eso es estamos el viendo. máximo? Está cortando mucho antes, no alcanza las revoluciones máximas de un motor de Fórmula 1. Lo están llevando en modo safe, en modo tranquilo, para recoger datos e ir progresivamente poco a poco a más. Muy probablemente porque ayer tuvieron problemas de refrigeración y saben que ahora mismo no pueden llevarlo al máximo. Entonces tienen que ir abriendo más la refrigeración e ir llevándolo controlado, acumulando poco a poco kilometraje y viendo si el aumento de potencia va a suponer un aumento de temperatura asumible o no. Porque aquí estamos en un circuito donde hay altas temperaturas, donde hay más temperaturas que en Barcelona, donde todo estuvo mucho más regulado y allí pues incluso ahora ya, hoy han llegado a rodar más que lo que acumularon en Barcelona. Entonces están bajo su programa y lo que tenían predefinido. Quizás los que les puede llegar a asustar un poco más es cómo está el resto de equipos que están apretando más y lo podemos ver también con la siguiente imagen. Están apretando más y desde muy pronto porque ellos sí que han hecho todos estos kilómetros, sea en test privado, en Fiorano, en Silverstone, otro equipo, en los filming days y luego porque sí que rodaron mucho más en Barcelona porque llegaron más preparados que Aston Martin. La imagen de la izquierda nos muestra la evolución de la velocidad que ha alcanzado el Honda, Red Bull y McLaren en el V3, que es en meta, y al final de la recta, que sume Max. Lo primero que vemos es que los puntos se quedan mucho más a la izquierda de los que están tanto McLaren como Red Bull. Traducido, muchas menos vueltas y mucho menos rodaje. En velocidad máxima, bueno, en velocidad en recta, V3 más o menos está ahí. Evidentemente le faltan esos 15 kilómetros por hora de punta, pero la distancia no es tan grande. Al final de recta es donde está perdiendo. Y a la velocidad máxima es donde está perdiendo. Es donde se quedan todos los puntos por debajo y no son capaces de quedarse en esos 300, 310. Están siempre por debajo de 290, 300, etc. ¿Qué implica todo esto? ¿O por qué es todo esto? Porque en el test de Barcelona, vueltas para Honda 65, vueltas para Red Bull Powertrains 575 y para Mercedes 950 vueltas. Hablábamos muy claro, Aston Martin va con retraso y esto es el retraso de que están haciendo un programa mucho más previo, mucho más base, con un solo coche y claro, lo que se aprovecha Williams de tener una idea muy clara de que tengo 3 coches referencia con mi motor que me permiten ir fuerte, no, yo tengo un coche que no está rodando, entonces no tengo vueltas, entonces no tengo capacidad de poder coger la información, entonces me quedo donde estoy. Esto, en el momento en el que ellos sean capaces de ir a 12.000 vueltas y tener la misma velocidad, el mismo trabajo de motor que sus rivales, es cuando podremos seguramente empezar a pensar de si este coche va o no va. Ahora mismo, tal cual está, de esos 2 segundos y medio que están perdiendo, te diría prácticamente sin el miedo a equivocarme, que un segundo, segundo y medio se va a ir en el momento en el que empiezan a funcionar el motor a las mismas revoluciones que sus rivales. Claro, si tú tienes el motor 1000 vueltas menos, evidentemente tienes menos potencia. Potencia es igual a revoluciones por par. Par, pero si tienes menos revoluciones, tu coche tiene menos potencia. Eso es algo muy, muy obvio que se nota sobre todo al final de la recta.
Desde ahí, ese tiempo gratis. Es decir, 4 segundos no van a plantarse en Australia ni de coña, pero ni de coña. Y te diría, 2 segundos tampoco. Va a estar entre 1,3 y 1,4 en inicio de vida. 4 segundos, un motor 1000 vueltas menos. Eso tienen que trabajar y eso lo van a corregir. Y de hecho lo están haciendo lo que decías tú. Necesitan salvar este motor. Como se lo carguen y no y tengan que poner otro motor para el momento del fin de la pretemporada donde están, igual se empiezan a complicar las cosas. Que ya se han cargado uno por revoluciones. Y porque ayer tampoco iba tan bien este coche, no lo subió a 11.000, pero hoy, por este ajuste, han perdido esos 2,5 o 2,7 segundos solamente en recta por ese setting, que en el momento en el que lo pongan bien, eso desaparece. Pues esos son los deberes que tiene ahora mismo Aston Martin, poner bien ese coche. Y si nos acordamos de cómo era el programa de trabajo de Aston Martin esta jornada, os lo vuelvo a recuperar por aquí para que le echéis un vistazo rápido. Este es un programa de trabajo de inicio de un test, de un reglamento. Así es un programa de trabajo de un equipo que está ya bastante más avanzado en el trabajo, como es el caso de McLaren. Bien marcados los usos de los neumáticos, buscando más tiempo, haciendo pruebas iniciales de configuración para después buscar el tiempo con el neumático blando y terminar la jornada en fase de carrera. Esto es una pretemporada, por ejemplo, como la del año pasado. Año final de reglamento. Totalmente, totalmente. Y esta es la traducción de lo que supone que el coche esté bien. ¿Qué ha hecho McLaren en todo el día? Pues han empezado con 2 vueltas de instalación para hacer evaluaciones aerodinámicas. Luego se han lanzado con un programa que de fíjate las tandas. Una primero con 3 vueltas que han ajustado una cosa en el box y con ese neumático se han ido otra vez a pista y han hecho 1, 2, 3, 4, 5 tandas más o menos largas, de las cuales 3 en la mañana y la que han colocado el medio nuevo ya por la tarde. Y con eso ya se han empezado a trabajar más en la tanda corta, en el rendimiento, en ese performance a baja velocidad con el medio, para conseguir un 35.1 de vuelta rápida, que han logrado en la parte de la tarde. Y luego ya es donde han acabado con tema de procedimientos y de sistemas al final del día. Nos ha cortado un poco esos datos porque no teníamos esa capacidad de verlo tan claro, pero sí que nos ha dejado un estudio pues, mucho más claro de que estos sí que están mucho más avanzados y que el rodaje es mucho más avanzado para acabar su preparación. Y McLaren ayer que fueron los más rápidos, también con un gran número de vueltas. Hoy siguen con un gran número de vueltas. También buen tiempo, 1.35.1. No se les nota con problemas. Mercedes, del que tanto se hablaba, un día de problemas. Una mañana donde en 3 vueltas que dieron de verificación detectaron un problema y no han podido salir hasta la hora 6 de la jornada. Eso, han encontrado una vuelta de instalación y a partir de ahí toda la mañana parados y al final de la mañana sí que han podido trabajar más con el neumático blando y haciendo tandas cortas y tandas medias ya para acabar el día como han podido. Ha sido una jornada que tampoco le ha dado gran rendimiento y que les ha dejado un paso más atrás de lo que estaban haciendo hasta ahora. Unos problemas para ellos. Jornada problemática para Mercedes, otro de los equipos grandes, otro de los aspirantes al título, Ferrari, ha sido la sorpresa agradable. El mejor tiempo de la jornada y de momento del test para Charles Leclerc, con mucho trabajo con ese neumático blando para entenderlo bien y sobre todo consistencia, acumulación de kilómetros muy serio el test de hoy del piloto monegasco y del equipo Ferrari. Una jornada muy positiva, más de 10 vueltas por hora. La última, o sea, la quinta hora es la única que no han podido pasar de 5 vueltas. Pero trabajo muy centrado en el neumático blando, trabajando sobre todo en ese rendimiento una vuelta, también comparando con el comportamiento más en fase de carrera, con esos 37, que ya de por sí te están diciendo que el coche va bastante ligero de fuel.
y que ya han podido ir entendiendo mucho más. Se nota que ya la base la tienen estudiada, la fiabilidad tiene más asegurada y se trata ya de empezar a encontrar ese performance que hasta ahora no tenían, pero que ahora empieza a aparecer. Y si tenemos un equipo que funciona de los de arriba, como es McLaren, un equipo que ha tenido problemas, como es Mercedes, un equipo que lidera y le va bien, como es Ferrari, pues tenemos al otro del grupo de cabeza con problemas también en el día de hoy, cuando se ha subido Hadjar. Hoy no ha podido rodar Max Verstappen, Hadjar ha hecho la tarde y es que la mañana se la han perdido completamente. Y una jornada también muy marcada por los problemas que han tenido en la mañana y que la tarde se han centrado mucho en simulación de carrera. Han empezado a hacer tandas más largas, tandas de verificación en carrera, tandas de ajustes en la fase de alta carga de combustible, esos 40, 44 en ritmo, con muy buena velocidad para estar con alta carga de combustible, que de por sí te está ubicando también lo que significa rodar con un 37, un 38 o un 40, y cuando no tienes la potencia eléctrica y tienes que rodar más estable. Y han salvado el día como han podido. No ha sido una mañana perfecta, evidentemente, porque no han podido salir, pero en la tarde sí que ha ido mucho más por donde ellos querían ir y es donde han podido sacar mucho más el programa. Eso en cuanto a los equipos de cabeza. En cuanto a los equipos de la zona media, tenemos el caso de Alpine, donde hoy solo ha rodado Pierre Gasly en un programa de trabajo que se ha acabado a las 6 horas porque ya ahí al final han detectado problemas. No obstante, en la mañana empezando buscando cierto rendimiento desde el principio con esas pruebas de configuración, bajando a 38 muy temprano. Luego, en la siguiente parte del programa de trabajo, se ha quedado en 40 y ya por la tarde en tiempos mucho más controlados, más de verificaciones, tomar datos, incluso fase de carrera para la parte final. Sobre todo eso, una mañana de base, de sistemas y de entender cosas a partir del día anterior. Luego, un trabajo muy intenso de setup y de configuración, primero con la rueda nueva y luego con la rueda usada. Y ya para la tarde trabajo en tanda de carrera, han hecho varias pruebas de procedimientos en boxes, por eso tandas de una o dos vueltas, muy cortas, con tiempos muy altos, que no eran representativos, y luego sí que han buscado más tandas, no de carrera, una simulación de carrera como tal, pero sí que han ido a buscar ese rendimiento en la fase de carrera que les ha dejado en 41, 40, 41, sin darle continuidad a todo el tanque, pero sí de ir entendiendo cómo se comporta este coche, la degradación que tiene y demás. Una jornada también bien hasta la última hora, hasta la sexta hora, que hayan provocado una bandera roja y ha acabado su jornada. Ahí hemos visto que se ha parado el Alpine de Pierre Gasly, por lo tanto, no solo se para el Alpine en las manos de Franco Colapinto, y bueno, son cosas que suelen suceder en los test y veremos si las van solucionando poco a poco porque kilómetros está acumulando el equipo francés. Veremos en la tercera jornada cuando vuelva Franco Colapinto al coche qué tal le va al piloto argentino. Y en definitiva, eso ha sido un poco esta segunda jornada de los test en Bahrein, donde Ferrari empieza a apretar, a buscar un poco más ese rendimiento. McLaren se mantiene muy sólido y los que parecían ser referencia en las jornadas anteriores, como son Mercedes, que quizás desde el test de Barcelona se está diluyendo un poco o escondiendo, como dicen algunos, y en el caso de Red Bull, que se mostró muy sólido, pues han aparecido por aquí hoy los problemas. En el caso de Aston Martin, lo que hemos explicado, está naciendo el coche y ha llegado más tarde que el resto, por lo tanto, tienen que entender bien los datos y tenemos que tener paciencia con el AMR 26, que es lo que pidió Adrian Newey en la presentación, y también finalizamos con estas imágenes para que entendáis cómo sigue aún lo que es la temporada, la pretemporada. Tanto Racing Bulls con esa antena parabólica, como ha dicho fuera de cámara Chemi,
porque eso ya no son parrillas de sensores, eso es Están llamando a más. los marcianos. Están llamando ya a los marcianos. Así Cuidado que no haya abducciones en Bahrein en los próximos días, pero es que también hemos visto esa parrilla de sensores exagerada en el Ferrari de Charles Leclerc. Y ese Ferrari es el que ha conseguido el mejor tiempo en el día de hoy. Por lo tanto, el 34 y pico que ha hecho el piloto monegasco, ese tiempo se va a mejorar mucho en los próximos días. Esto solo está empezando y esa quizás es la mejor de las noticias para Aston Martin, porque esto está empezando y va a ir a más. Y el que más puede mejorar, como hemos visto en el vídeo de hoy, es Aston Martin cuando ese motor Honda pueda exprimirse al máximo y no como se está diciendo por ahí por Twitter que podemos llegar a leer que el Honda se va a tener que hacer el Harakiri. De momento pausa, calma y hay que ver kilómetro tras kilómetro y cuando acumulen las vueltas que tienen el resto de equipos, Chemi. totalmente. Vamos a dar un poquito de tiempo al tiempo, que no está todo tan acabado. Vuelta a 200 han llegado hoy y otros hicieron eso en Barcelona. El retraso es evidente, se van a notar las primeras 5 o 6 carreras de temporada, pero esto es un equipo que está creciendo. Lo dijo clarísimo Alonso al comienzo de temporada, ahora lo hemos entendido. Esto va a ser importante en la parte central y a final de año luchar por victorias o luchar por resultados importantes. Ahora no van a llegar bien preparados porque no han tenido tiempo. Vienen con 3 meses de retraso y eso se nota. Pues dejadnos en comentarios vuestras opiniones sobre esta pretemporada de Fórmula Uno. Si creéis que Aston Martin no va a poder recuperar el tiempo que perdido respecto a la cabeza, si os está decepcionando. ¿Quién creéis que va a ser el equipo que empiece liderando en el Gran Premio de Australia? Porque ya hemos tenido mejores tiempos de Leclerc, mejores tiempos de Norris, a un Mercedes sólido en Barcelona. Dejádnoslo ahí en comentarios y compartirlo con todos vuestros amigos que sean apasionados de la Fórmula 1, porque aquí en Data Performance vamos a estar día a día en la pretemporada trayendo todo lo que esté pasando en pista y os lo vamos a intentar explicar con los datos, con las telemetrías, con las herramientas que tienen los ingenieros. Así que si no queréis perderos nada, os recomendamos que os suscribáis y que le deis a la campanita para que YouTube os notifique cada vez que subamos un vídeo o hagamos un directo. Nos vemos en la tercera jornada del test de Bahrein. Chao, chao.